Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta lección que nos deja Jesús en el capítulo 7 de San Mateo todavía está en consonancia y continuidad con el Sermón de la Montaña. Y puede que sea tal vez una de las tareas más difíciles que nos deja Jesús, porque, como dice el apóstol Santiago en su carta, el miembro más difícil de domesticar en nuestro cuerpo es la lengua. Muchas veces se nos escapa la lengua y no la dominamos. Por eso se dice muy bien que más vale morderse la lengua antes que responder algo de repente, o contar hasta 10, como se dice también, ¿no? Para que no digamos siempre lo primero que pensamos, o peor, hablemos antes de pensar. Así es que Jesús nos dice hoy día que es muy importante no juzgar al hermano, porque si juzgamos a las demás personas, en esa misma medida nosotros vamos a ser juzgados. Y aquí, como se hace también en la Iglesia, con la sabiduría de los 2000 años, hay que explicar una distinción muy importante. Se dice en la Iglesia que hay que amar, como Jesús lo hizo al pecador, pero odiar el pecado. Entonces hay que distinguir el pecado, hay que decir con todas sus letras que no está bien, que ofende a Dios y es el peor veneno que puede tener el alma humana, el pecado. Pero al pecador nunca jamás hay que odiarlo y ni siquiera juzgarlo. Entonces ahí hay una distinción muy delicada y muy sutil que consiste en a veces suponer que mi hermano tiene una mala intención cuando hace tal cosa. Cuando yo juzgo las intenciones del prójimo, que es lo que está en su fuero íntimo, en su subjetividad, me estoy poniendo en el lugar de Dios y estoy cometiendo un pecado muy grave, porque además no solamente lo pienso, muchas veces lo digo y hago daño a mi prójimo. Y también ofendo a Dios, porque el único que puede juzgar lo que hay en el corazón del ser humano es el Señor. Pero sí hay que decir claramente que lo que es malo es malo. Entonces hay que tener ese cuidado, y tampoco se trata de callar todo y ser cómplice de todo lo que pasa. En otro lugar también Jesús dice que con caridad hay que corregir al hermano. La corrección fraterna es un acto de amor, pero antes de corregir al prójimo, yo tengo que revisar en mí mismo la intención. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi prójimo al corregirlo? ¿Quiero ponerle un pie encima? ¿Quiero hacerle sentir mal? ¿Quiero demostrarle mi superioridad al decirle el error o el pecado que está cometiendo? ¿O quiero realmente ayudarlo con amor? Entonces Jesús dice que para solucionar esto, primero hay que ver la propia viga que uno tiene en el ojo, antes de notar la paja que está en el ojo del hermano. Y eso es una gran enseñanza, porque también en la psicología moderna se enseña el mecanismo de la proyección. Y es una tendencia que tenemos todos nosotros de ver las cosas malas en los demás, pero no en uno mismo. Muchas veces uno tiene muchos vicios, pecados,
que comete y que los autojustifica. Pero cuando los ven los demás, le produce rechazo a uno, le produce desagrado. Entonces, yo estoy muy, fácil para ver el defecto del prójimo, pero no tengo la misma facilidad, ¿no es cierto?, la misma claridad para verlo en mí mismo. Entonces, Jesús nos dice, cuidado, revísense ustedes primero, vean y hagan un buen examen de conciencia. Y luego sí, anda y advierte o corrige a tu hermano. También es importante. Así es que hoy día nosotros queremos pedirle al Señor que nos dé esta gracia, que en el fondo supone una virtud muy grande, que es la humildad. Porque la humildad, como decía Santa Teresa de Ávila, es la verdad. Entonces la verdad es la verdad, ¿no? Si yo tengo defectos, tengo pecados, debo reconocerlo y debo exponerlo y sobre todo confesarlo, porque eso es el camino, ¿no?, el único camino posible para superar mis pecados y para conseguir el perdón de Dios. Pero también la humildad consiste en descubrir que mi hermano necesita ayuda y requiere, ¿no es cierto?, que yo me acerque a él con cariño para la corrección fraterna. Pero ¿cómo se puede lograr esa humildad? Ese es el punto, ¿no? Hay que pedirlo, hay que rezar, hay que tener mucha oración, mucha espiritualidad para vivir como la Madre, como Jesús, como San José, para que estos tres sagrados corazones sean el modelo para nosotros, la humildad. Además, otro tema que no está en el Evangelio, pero relacionado con la humildad y con el santo que hoy celebramos, San Luis Gonzaga. Su característica era el sacrificio, la penitencia, la humildad y la caridad. Un joven seminarista, un joven hermano religioso, jesuita, de una familia muy noble, con mucho dinero, con muy buena posición, pero él quiso dejarlo todo, abandonarlo todo, tenía la primogenitura, iba a ser un hombre riquísimo, pero lo único que quería era ser el religioso más humilde de esa joven congregación que había también en esa época, de los jesuitas. Y ahí él se distinguió por esa virtud de la pureza, que es una virtud que hoy en día está muy mirada en menos, pero que la Virgen Santísima, en Fátima sobre todo, nos recuerda que es esencial que la pidamos, porque por causa del pecado contra la castidad es que la mayoría de las almas se condenan, se van al infierno. Entonces hay que pedir mucho con el Santo Rosario para obtener la virtud de la castidad y para obtener la conversión de los pecadores en un mundo que está realmente idolatrando la lujuria y el sexo de una manera cada vez más espantosa. Entonces, con el Santo Rosario, con la ayuda de la Virgen, podemos obtener también la virtud de la pureza. Y mirando a Jesús en la Eucaristía, porque dice la bienaventuranza, felices los puros porque ellos verán a Dios. Y en la medida en que nosotros miramos a Cristo eucarístico, el Señor nos va regalando esa virtud. A veces los jóvenes preguntan en los grupos de formación, ¿cómo se puede salir de esta tentación tan fuerte, ¿no?, contra la pureza? Y es cierto que hay que combatir, hay que alejarse de la ocasión de pecado, pero sobre todo hay que buscar la humildad, porque así era San Luis Gonzaga, un gran ejemplo en ese punto. Tal vez un poquito exagerado a nuestros ojos, porque se dice que él tomó la decisión, una vez que se consagró como religioso, de nunca más mirar a la cara a una mujer, solamente a la Santísima Virgen. Un terapeuta moderno diría que estaba medio loco, que necesitaba ayuda psicológica, pero no, él hizo esa ofrenda consciente, que era difícil, pero por amor a Dios y para respetar a la Virgen Santísima, él hizo ese gran sacrificio. Y nunca más miró a la cara una mujer, imagínense, ni siquiera a su propia mamá, para ser coherente y consecuente. Entonces, claro, él obtuvo esa virtud, esa gracia tremenda,
y nos enseña que es muy importante que nosotros luchemos por ella. Pero la castidad no se puede vivir sin la humildad, porque en el fondo del pecado contra esta virtud, contra esta otra que es no hablar mal del prójimo, y en el fondo todas las otras virtudes se sostienen en la humildad. Así es que en este lunes, al comenzar esta semana laboral, con un día feriado que nos regala el Señor, recordando este Huatripantu que viven los pueblos mapuches y los pueblos aborígenes de esta zona, que tienen toda la razón del mundo, que para nosotros ahora realmente comienza el año nuevo. O sea, a partir de ahora los días se van poniendo más largos, cada día un poquito más largo. Eso significa año nuevo en realidad. Así es que ojalá esta nueva etapa que comenzamos nos sirva a nosotros para comenzar una vida nueva también en nuestra espiritualidad. Y este mes que ha sido maravilloso, del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María y con el ejemplo de San José, nos dé ese impulso que necesitamos para vivir la segunda parte del año con, ojalá, cada vez más comunión con Cristo, con nuestros hermanos, y que vivamos habitualmente en esta gracia de Dios, que es el don más precioso, la luz que ilumina y le da felicidad a nuestra alma, le da sentido a nuestra vida, y que también es una forma de apostolado para los demás, porque quien quiere vivir la santidad, quien quiere vivir la bienaventuranza, solamente con su propio estilo de vida ya está siendo un buen ejemplo y un referente positivo para el prójimo. Que así seamos entonces luz para el mundo, conquistando estas virtudes maravillosas que solamente las podemos vivir unidos profundamente a los sagrados corazones. Así sea. Amén.